El día de hoy vamos a ver cómo vamos a conectar nuestro GPS. Con el GPS vamos a poder utilizarlo para sacar la información de la ubicación de nuestro dron, así como velocidad, altura, entre otras cosas. Pero lo más importante es que a partir de Betaflight 3.4 pues nos sirve para el Rescue Mode. Te sirve como un Return to Home para que regrese del lugar de donde despegaste en caso de una emergencia. Igual aquí les voy a dejar la información para que vean mi video sobre el Rescue Mode y sepan configurarlo. Pero el día de hoy vamos a ver cómo conectar el GPS en nuestro dron. Vamos a ver dos casos de conexión. Una que es la ideal, donde vamos a conectar directamente el GPS a uno de los UART de nuestra tarjeta controladora. Como en este caso tengo aquí la CL Racing y tiene varios puertos UART. Más sin embargo, cuando no tengamos un UART adicional para poder conectar el GPS, vamos a tener que hacer el uso del Soft Serial para poder configurar otro puerto como un UART y así poder instalar nuestro GPS. Aquí, como verán, también tengo dos GPS diferentes. Ambos pues funcionan bien, cualquiera de los dos. Les voy a dejar los links para que los puedan comprar y conseguir. De este lado es un HGLRC. Y de este otro lado tenemos el Beitian BN220. Primero vamos a instalar el GPS de la marca HGLRC en esta controladora. Como les había comentado, vamos a utilizar uno de los puertos UART que ya existen y que tenemos disponibles para hacerlo de la forma más fácil. Lo que necesitamos es alimentarlo con corriente de 5 volts y el UART, tanto el RX como el TX. Entonces aquí tenemos, vamos a utilizar esta tierra o ground. Este es el de 5 volts y enseguida tenemos el RX4 y el TX4. Aquí es donde vamos a conectar nuestros puertos del GPS. Es importante recordar que en este RX va a venir el cable que es el TX del GPS y en TX vamos a conectar el cable que viene del RX del GPS. Bueno, pues rápidamente ya lo tengo aquí soldado y preparado. Aquí vemos, puse el cable negro a ground, el rojo a los 5 volts, el amarillo es RX y el verde está en TX. Este cable pues va conectado a la antena del GPS. Bueno, esto es el módulo GPS y como pueden ver, este es el orden de los cables. Tenemos aquí conectado de izquierda a derecha el cable verde, el cable amarillo, seguido del cable negro y por último el cable rojo que es de los 5 volts. Aquí algo muy importante es el lugar donde vayamos a poner el GPS. El GPS debe de estar instalado en la parte superior del dron, viendo directamente hacia el cielo y no debe de tener ninguna interferencia en la parte de arriba. Es decir, no lo podemos poner debajo porque la fibra de carbón va a tapar nuestra señal del satélite. Entonces tiene que ir por la parte de arriba. Y si montamos la batería en la parte de arriba, es preferible que la antena esté por encima de la batería. Una ventaja de poner el GPS por encima de la batería es que la batería nos va a servir como un escudo para toda la radiofrecuencia o interferencias que tengamos electrónicas de nuestro dron, entre ellas el transmisor de video. Hay que dejar lo más lejos posible la antena del GPS del transmisor de video. La forma correcta de montar la antena del GPS en el dron es esta parte de aquí arriba, es propiamente la antena, que es la que debe ir apuntando hacia el cielo, no la parte de abajo. Este simplemente es el circuito. Este no debe de estar montado hacia arriba. Entonces, para tener la mejor recepción es esta parte cerámica que vaya apuntando al cielo. Para configurar el GPS nos vamos a conectar en Betaflight y nos vamos a ir a los puertos. Habíamos dicho, como estábamos utilizando un puerto UART directamente, pues simplemente vamos a seleccionar que es el 4 y le decimos aquí en los sensores que estamos utilizando un GPS. Grabamos, nos volvemos a conectar y aquí en puertos vamos a confirmar que se haya mantenido el GPS. Luego nos vamos a ir a configuración y en la parte de abajo donde dice GPS lo vamos a habilitar. Seleccionamos el protocolo que es u-blox y le decimos que es auto baud para que se conecte de forma automática y busque los baudios que requiere. Grabamos los cambios y nos volvemos a conectar. Volvemos a confirmar que esté grabado el cambio. Ahí está.
Y por último, nos vamos entonces al OSD en caso de que ustedes tengan OSD en su tarjeta controladora. Y vamos a seleccionar estos datos para tenerlos ahí en la pantalla, que viene siendo aquí la latitud y la longitud. Tenemos la dirección a home, es decir, el lugar de donde despegamos, y la distancia a la que estamos de home. Aquí podemos ver, tenemos para habilitar la longitud, la latitud, la dirección a home y la distancia a home. En el caso de la flecha que selecciona hacia dónde está home, cuando la flecha apunta hacia arriba es porque está justamente al frente el lugar de donde despegamos. Hay que tener en cuenta que esta flecha no es exacta al 100%, es para darnos una idea hacia dónde nos tenemos que dirigir. Otra cosa importante es que tenemos que estarnos desplazando para poder permitirle a la flecha obtener una mejor dirección. Cuando apenas empezamos a agarrar un rumbo, no nos dice exactamente la posición hacia donde está home, es un aproximado. También es bueno habilitar, o al menos a mí me gusta habilitar, lo que es la velocidad, la altura a la que nos encontramos y el número de satélites a donde estamos conectados. Recuerden que necesitamos un mínimo de 6 satélites para poder tener la mejor ubicación disponible y calculada por los satélites. Dependiendo de su antena GPS, va a ser la cantidad máxima a la que puedan llegar. Y también depende mucho del lugar donde se ubiquen. Si ustedes están junto a una montaña o están en un cañón, va a tener el cielo más bloqueado y por lo tanto va a tener menos satélites disponibles. Entonces aquí vemos la velocidad, aquí es donde lo habilitamos. La velocidad del GPS, el número de satélites y la altura. Se graban los cambios y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver cómo hacerlo en caso de que no tengamos un puerto UART disponible y lo queramos hacer o tengamos que hacer por un subserial. Para conectar el Ventian, tenemos aquí que el cable rojo pues va a 5 volts. El cable verde es el RX del GPS. El cable blanco es el TX y el negro pues obviamente es tierra. Entonces, si el cable verde es RX, va conectado a TX de nuestra controladora. Y el cable blanco que es TX va a RX de la controladora. Cuando vamos a conectar el GPS o cualquier otro dispositivo a un UART que sea soft serial, es necesario remapear los puertos para poder configurarlo como un UART. En esta tarjeta controladora, que viene muy limitada porque es una all-in-one, incluye incluso el ESC en la misma tarjeta controladora. Desgraciadamente nada más tenemos un puerto UART. Aquí tenemos que es el RX6 y el TX6, son estos dos pequeños puntos de soldadura. Esta tarjeta controladora yo la estoy utilizando con Crossfire, es decir que no puedo hacer uso del S-Bus que está de este lado. Y este S-Bus no tiene el otro puerto que es de TX, por lo tanto tampoco lo podría utilizar. ¿Qué es lo que me queda? Aquí tengo el puerto para RSSI y el puerto para LED. Estos dos puertos son los que vamos a remapear para utilizarlos como un UART adicional, en este caso sería soft serial. Entonces, para conectar nuestro GPS vamos a configurar estos puertos como un soft serial. Entonces usamos el 5 volts, la tierra, el LED y el RSSI. El LED lo vamos a configurar como RX y el RSSI como TX del soft serial. Aquí ya tenemos soldados los cables para nuestro GPS y como pueden ver el color verde está en RSSI, el blanco en LED. Ya estando conectado en la computadora al Betaflight, aquí podemos cambiarnos a la pestaña de puertos y vamos a ver que tenemos 3 puertos UART. Desgraciadamente el puerto 3 no está identificado en la placa porque no tenemos un puerto donde podamos soldarlo, entonces no lo podemos utilizar. El UART 6, como viene aquí en la parte de abajo, es el que estoy utilizando para el Crossfire, entonces se requiere ese puerto para la comunicación con el radio. Y el puerto UART 1, este se utiliza originalmente en la placa para el puerto S-Bus y nada más tiene la pestaña de recepción. Entonces no podemos usar el UART completo 1 para poder utilizarlo en otra cosa. Es por eso que en este caso necesitamos crear un puerto soft serial y utilizar los puertos RSSI y LED que tenemos disponibles. Lo siguiente es aquí en configuración vamos a habilitar el soft serial. Aquí tenemos la opción, simplemente la habilitamos y grabamos los cambios. Nos volvemos a conectar. Y aquí en los puertos vemos que aún no aparece el soft serial.
porque nos falta configurarlo. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es irnos a CLI y vamos a escribir un comando que se llama resource. Con ese comando nos va a aparecer todos los recursos que tenemos disponibles en la placa, es decir, en la tarjeta controladora, para ver cuál es el que vamos a utilizar. Va a tener su nombre y va a tener el puerto o cómo lo identifica propiamente el microprocesador. Entonces vamos a buscar el RSSI y vamos a buscar el de LED. Aquí en la parte de arriba tenemos esta línea donde viene el LED strip y nos está diciendo que el puerto LED strip es el puerto A01, que es como lo identifica el microprocesador. Aquí tenemos las notas y vamos a copiarlo ahí. Ok, ahora tenemos que buscar el del RSSI y viene acá casi hasta abajo. Y tenemos que el puerto del RSSI está identificado como A00. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. En algunas ocasiones un puerto que esté identificado en el microprocesador se utiliza para otras cosas. Entonces vamos a ver si el A01 y el A00 no se utilizan para otras cosas. Nos vamos otra vez hasta arriba. Aquí está el motor número 5 identificado con el puerto A01 también. Entonces vamos a tomar nota de eso y busquemos si el A00 no se repite para otra cosa. No, parece que no. Aquí tenemos que el motor 5 también utiliza el puerto A01. Por lo tanto, podríamos soldar ahí, mas sin embargo no tenemos ese puerto físico para poderlo soldar. Ok, como vamos a utilizar el puerto A01 y el A00, necesitamos decirle primero a la controladora que no los asigne a nada. Vamos a hacer que el resource motor, el número 5, esté asignado a nada. Con eso estamos liberando ese resource. Vamos a hacer lo mismo para el LED strip y para el RSSI. Perfecto, ya tenemos liberados esos recursos. Ahora vamos a asignarlos a los puertos seriales, que en este caso es el subserial. Con este comando vamos a decirle que el puerto serial de transmisión, es decir, TX número 1, va a estar asignado al puerto A00. Habíamos dicho que era el de RSSI. Y el puerto RSSI, que lo estamos configurando como TX, va a ser el de RX en el GPS. Simplemente le damos Enter y queda asignado. Ahora vamos a asignar el puerto de recepción. Con este comando estamos asignando el puerto de recepción de subserial número 1, así es como lo identificamos con el número 11, al puerto A01 del microprocesador. Por cierto, si quisiéramos asignar el puerto subserial número 2, entonces en vez del número 11 estaríamos poniendo el número 12. Aquí vemos un claro ejemplo de qué es lo que hace la controladora o el Betaflight cuando ya estaba asignado el puerto A01. Creo que por ahí se me había pasado y también estaba asignado al sonar. Entonces aquí es como lo hace. Desasigna el sonar del puerto A01 también y lo asigna al serial RX. Para ver estos cambios volvemos a utilizar el comando resource. Y aquí estamos viendo que el serial TX 11 está asignado al 01 y el serial RX 11 está asignado al A01. Ahora grabamos los cambios con el comando save. Se reinicia la tarjeta controladora y nos volvemos a conectar. Nos vamos a puertos y aquí ya nos aparece el subserial. Ahora el siguiente paso es definir que el sensor que tenemos de entrada en el subserial número 1 va a ser un GPS. Grabamos los cambios. Nos volvemos a conectar y volvemos a verificar en los puertos que esté asignado. Ahora nos vamos a configuración y le decimos que el GPS lo habilitamos. En mi caso es un U-Blocks y lo dejamos todo en automático. Grabamos los cambios y nos volvemos a conectar. Para poder verificar que ya está reconociendo el GPS es necesario conectar la batería. Hay algunas tarjetas controladoras con el simple hecho de estar conectadas al USB también le mandan corriente eléctrica al sensor, pero no es mi caso. Y aquí estamos viendo que ya está reconociendo el GPS. Entonces pues ya lo único que tenemos que hacer es salir afuera y probarlo. También podemos ver aquí en la pestaña de GPS donde va a estar tratando ya de reconocerlo y empezar a buscar los satélites.
Todavía no encuentro ninguno porque estoy en el interior, así que hay que ir hacia afuera y ver cómo se va conectando. Por último, nos vamos a la pestaña de OSD en caso de que su tarjeta controladora lo soporte y vamos a seleccionar estos datos para tenerlos ahí en la pantalla, que viene siendo aquí la latitud y la longitud. Tenemos la dirección a home, es decir, el lugar de donde despegamos, y la distancia a la que estamos de home. Aquí podemos ver, tenemos para habilitar la longitud, la latitud, la dirección a home y la distancia a home. En el caso de la flecha que selecciona hacia dónde está home, cuando la flecha apunta hacia arriba es porque está justamente al frente el lugar de donde despegamos. Hay que tener en cuenta que esta flecha no es exacta al 100%, es para darnos una idea hacia dónde nos tenemos que dirigir. Otra cosa importante es que tenemos que estarnos desplazando para poder permitirle a la flecha obtener una mejor dirección. Cuando apenas empezamos a agarrar un rumbo, no nos dice exactamente la posición hacia donde está home, es un aproximado. También es bueno habilitar, o al menos a mí me gusta habilitar, lo que es la velocidad, la altura a la que nos encontramos y el número de satélites a donde estamos conectados. Recuerden que necesitamos un mínimo de 6 satélites para poder tener la mejor ubicación disponible y calculada por los satélites. Dependiendo de su antena GPS, va a ser la cantidad máxima a la que puedan llegar. Y también depende mucho del lugar donde se ubiquen. Si ustedes están junto a una montaña o están en un cañón, va a tener el cielo más bloqueado y por lo tanto va a tener menos satélites disponibles. Entonces aquí vemos la velocidad, aquí es donde lo habilitamos. La velocidad del GPS, el número de satélites y la altura. Se graban los cambios y eso es todo lo que tenemos que hacer. Espero que les haya gustado el video y les haya sido de utilidad. Por favor, no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo asignada para eso y pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego.